Los cafés cantantes alcanzaron gran fama en Madrid desde mediados del siglo XIX, comenzando su decadencia a finales de la década de los 20 del pasado siglo. Ofrecían un variado repertorio que incluía conciertos de piano y violín, fragmentos de ópera o música popular. A ellos asistía un público diverso perteneciente a todas las clases sociales. El cante hondo tuvo sus propios locales, dotados de escenario con tablao, donde comenzarían sus carreras profesionales muchos cantaores, bailaores y guitarristas, hombres y mujeres, que en Madrid alcanzarían la fama y después llevarían su arte por el mundo. Hola, bienvenidos al Teatro Tribueñe. Gracias al blog de Antiguos Cafés de Madrid por venir. Estamos muy contentos de que hayáis venido y de que podáis difundir esto que hacemos, ¿no? Sé que en los Antiguos Cafés, en el blog, tenéis varias entradas sobre cafés cantantes y cafés de cante que hubo en Madrid, hubo muchos, como el café del Imparcial que estuvo en la Plaza Matute, como el café de la Marina, como el café de Naranjeros que estuvo en la Plaza de la Cebada, y que tanto arte dio a esta ciudad. Guitarristas, bailarines, bailaores, recitadores, cantaores, infinidad, ¿no? Son tantos que todos empezaron, muchos empezaron ahí. De hecho fue la primera vez que se subieron a un escenario, ¿no? y que se ennobleció un arte que existía ya en España hace mucho tiempo. Con las imágenes de la obra Alarde de Tonadilla de Hugo Pérez de la Pica, mostramos cómo fueron estos cafés de cante y las representaciones artísticas que en ellos tuvieron lugar. Hola, soy Hugo Pérez de la Pica y estoy en los camerinos y en los interiores de Alarde de Tonadilla. ¿Qué relación tenía la tonadilla con los antiguos cafés de cante que hubo en Madrid? Toda, porque realmente son géneros que han alternado la tonadilla con la tonada, porque la tonada es el flamenco y la tonadilla sería la canción, entonces es un contagio constante de un género con otro, porque se van haciendo grandes y pequeños en el mismo sitio por la misma gente, ¿no? ¿Cuáles fueron los artistas que más destacaron en aquellos cafés? Ramón Montoya, sobre todo Ramón Montoya, que era madrileño, que salió, pero en general todos los que han salido. Y sobre todo tenemos a la Cachuli, que todavía queda, que es un resquicio de cantadores del Rastro oriundos, porque Madrid ha sido cuna también de flamencos, no solo ha sido pensión y receptora, sino también ha sido cuna de flamencos. Porque claro, es lógico, pues desde que existe el flamenco en Madrid. Entonces, es que en sitios como el Rastro, la Pies, ¿cómo no iban a hacer flamencos? Es inevitable, ¿no? En Madrid abrieron los cafés más importantes de este género, destacando entre todos ellos los tres que más elevaron a la categoría de arte al cante hondo y a los artistas que en sus espectáculos participaron. Uno de los primeros en introducir funciones de cante y baile fue el Café de Naranjeros, en la Plaza de la Cebada. En la Plaza de Matute estuvo el memorable Café Imparcial, del que se decía que en su puerta siempre había dos señores del orden público, dado el bullicio provocado por la gente del Bronce o pendenciera que a él asistía. El Café de la Marina, en la calle de los Jardines, fue, desde el año 1890, el café flamenco más famoso del país. En este local, Ramón Montoya hizo que la guitarra dejara de ser un instrumento de simple acompañamiento para tener su propia identidad en el flamenco. Y bueno, aquí en Alarde de Tonadilla pues intentamos recrear. Hugo ha investigado, ha profundizado en estos antiguos cafés de cante y bueno, aunque todo el espectáculo no es exactamente lo que se hacía en los cafés, sí que hay partes muy reconocibles que hacemos como lo hacían en los antiguos cafés de cante. Entonces, porque tenemos a José Luis que recita, tenemos cantantes, tenemos cosas que bailamos, es un poco pues esa amalgama que existió en estos cafés y que tan de moda estuvo a finales del XIX y a principios del siglo XX.